Radio. Es Radio Valencia 105.5 FM. Es La Mañana de Valencia, con Gabriel Sales. Seguimos en Es la Mañana de Valencia, seguimos en la 105.5 y como se ha anunciado vamos a hablar de este conflicto, esta guerra, que algunos no lo quieren llamar así, entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamas. Terroristas que son supuestos representantes del pueblo palestino, que no son tampoco, ¿no? Que no son. Entonces vamos a hablar poniendo el foco, os anuncio, en otro sitio. No en el perfil político, no en el perfil interesado, porque aquí hay tela que cortar con la comunidad internacional, con los diferentes países, ¿no? Con los recursos, con cómo nos relacionamos, con los estados islámicos también. Tema muy complicado, sino que vamos a poner el foco en lo importante, en lo que verdaderamente importa, que son las víctimas. Que son las personas a las que se les ha privado de su libertad, de su vida en tantos casos, de sus relaciones familiares durante tanto tiempo, desde los atentados terroríficos de Hamas el 7 de octubre. Y vamos a enfocarnos ahí, en la dignidad de la persona, en por qué estas personas, por ser judías, son secuestradas. Un tema gravísimo. Por eso cuento con David González, que es presidente de la Asociación Amistad Valencia-Israel, que ya ha estado aquí. ¿Ya has estado, David? Así es, sí. Muchas gracias. Hoy vamos a dar otra perspectiva y contamos con Aarón Israel, que paradójicamente su apellido es Israel. Correcto, así es. Y nos va a contar a continuación pues su testimonio, porque su sobrina está secuestrada en Gaza por Hamas. Un tema muy serio, un tema muy interesante también, al que hay que dar voz, ¿no, David? Quiero que me cuentes, porque en la Plaza de la Virgen estuvisteis el martes clamando al cielo por las víctimas. Así es. Fue una maravilla poder hacer esta concentración, que al principio no pintaba fácil, porque nosotros la convocamos y pedimos autorización y nos la dieron para el ayuntamiento, pero vimos por la mañana que estaban haciendo unas obras, unos stands, un escenario. Entonces no teníamos tan claro si al final se iba a poder hacer. Apareció un informe policial negativo desde su delegación del gobierno y bueno, buscamos una reubicación inmediatamente. Tengo que agradecerle a Pilar Bernabé, a la delegada de gobierno, hablé con ella en persona, que hiciera todas las gestiones posibles y su delegación nos ofrecía al final otra ubicación en la Plaza del Temple. Sin embargo, gracias a Marisa Gallo, a la que también se lo debo agradecer, diputada del Partido Popular en las Cortes, y a que ella hizo la gestión de ponerse en contacto con Caballero, ¿sí?, el Ayuntamiento de Valencia. A última hora, el concejal de Policía de Valencia pudo hacer un informe policial favorable para que nos concentráramos en la Plaza de la Virgen, que tenía mucha más visibilidad que la zona del Temple. Entonces, todo pudo hacerse y bien. Ciertamente simbólico. Sí, es muy simbólico. Porque la gente tiene que saber que católicos han estado ahí, sí, apoyando a las víctimas judías. Efectivamente, porque nuestra asociación de amistad Comunidad Valenciana Israel no es confesional. Uno puede ser cristiano, católico, musulmán y puede ser israelí. Igual que en el Estado de Israel se refleja esa pluralidad. En Israel hay un 20% de árabes, población árabe, tiene representación parlamentaria, son musulmanes, también hay cristianos. Nuestra asociación es refleja el crisol de lo que es el Estado de Israel. Entonces fue bonito hacerlo allí. Y después de estos agradecimientos, bueno, solamente me queda con todo mi corazón darle también mis más rotundas y tiernas gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Lo pusieron fácil. Sí, ha sido un trato exquisito. ¿Quién? La Guardia Civil enseguida reubicó el operativo, la Policía Nacional exactamente igual, se pusieron en contacto con nosotros inmediatamente. Nos hemos sentido muy apoyados,
por la delegación del gobierno, por el Ayuntamiento de Valencia y por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero entiendo que no nos vamos a meter en política, como he dicho, pero la opinión pública está dirigida de una forma muy concreta hacia el Estado de Israel, hacia los judíos, ¿no? No vamos a descubrir América con esto y el asunto de Palestina y tal, utilizando al pueblo palestino, ¿no? Entonces, ¿había miedo, había tensión, nervios por lo que pudiera pasar en esta concentración? Bueno, en cierto modo, por una cuestión de seguridad. En Valencia se han hecho ya diferentes manifestaciones pro-palestinas, algo que nos parece fantástico. De hecho, en Israel se podrían hacer también, en apoyo al pueblo palestino. El problema es que durante estas manifestaciones se han escuchado muchas proclamas verdaderamente antisemitas. Por ejemplo, se han utilizado lemas como los judíos, como lemas como del río al mar. Es una forma de decir, los judíos hay que echarlos al mar. Imagínate. Claro. O incluso cosas más serias y más graves. A mí me comentaba alguien que el mismo presidente de la Comunidad Palestina de Valencia hizo alguna soflama que ya tiene una querella por delito de odio. Sí, sí. O sea, reprodujo algunas palabras muy parecidas a la retórica del Mein Kampf, incluso. Eso es lo que a mí me suena, sin poder dar datos concretos, que es lo que me suena que pasó. Supremacismo puro, sí. Para eliminar al pueblo de Israel, sí. Totalmente, porque hay un odio verdaderamente irracional a Israel. Es como si a Israel, que es el único Estado judío que existe en el mundo, se le exigieran cosas que no se le exigen a otros países. Se le medirá con una doble vara de medir que es totalmente injusta. Y desde luego nosotros vemos detrás también un carácter de discriminación profundamente racial. Y que obviamente, lo que hablamos el otro día, David, que es interesante también, obviamente no estamos a favor de la violencia, no estamos a favor de la guerra. Nunca. Pero las situaciones de guerra y cuando el Estado de Israel como Estado legítimo, con relaciones impecables con la comunidad internacional, con políticas impecables de recuperación y de correderos humanitarios, ¿no? Tiene que defenderse legítimamente, y esa dureza con la que se mira con lupa a Estado de Israel no se mira a otros países. Cuando si pasara en España no me puedo ni imaginar. Efectivamente. De hecho, si seguimos los medios internacionales, las actualizaciones, por ejemplo, que hace diariamente Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, por Twitter, por ejemplo, siempre actualizan informes. Ayer, por ejemplo, él mismo decía que han contabilizado hasta ahora 9.400 cohetes lanzados desde Hamas, de los cuales más de 1.000 cayeron en la propia Gaza. Los mismos terroristas de Hamas se arriesgan a matar a su propia población. Él decía que se han podido neutralizar 130 bocas de túneles. Siempre las operaciones militares del ejército israelí son profundamente quirúrgicas, y que se han llegado a confiscar 4.000 armamentos que se han encontrado, precisamente decían, mezquitas, jardines de infantes, edificios residenciales. Se han confiscado 700 RPG, que son como bazocas, antitanque. Sin embargo, Israel sigue evacuando de norte a sur unos 50.000 gazatíes, abriendo ventanas humanitarias. Han entrado más de 750 camiones desde el martes con agua, comida, medicamentos y carpas, más de 3.000 toneladas de comida, 1.700 toneladas de medicamentos, más de 1 millón de litros de agua. Israel está trabajando con la comunidad internacional para que toda esa ayuda humanitaria llegue. El problema que tenemos es que, lo decían también otras fuentes, es el propio Hamas el que no está permitiendo que los gazatíes evacúen del norte al sur. Aquí viene la gravedad de la manipulación informativa, que es, tenemos a un brazo terrorista que habla en nombre de Palestina y que quiere erradicar, en la Carta Fundacional, lo dijiste, David, está eliminar a todos y cada uno de los judíos, erradicarlos del planeta Tierra, mientras que, como dices, el Estado de Israel, Estado reconocido, milimetra cada movimiento para no afectar a civiles e inocentes, ¿no? Y son objetivos militares. Absolutamente. De hecho, utilizan, por ejemplo, los hospitales, las mezquitas, las ambulancias. Ayer me llamó la atención también esto, precisamente. Hay una grabación que se ha conseguido y que la ha distribuido el ejército de Israel, una conversación entre un terrorista de Hamas y un gazatí, y decía literalmente que Hamas ha estado usando ambulancias para el traslado de sus terroristas en la franja de Gaza. El terrorista de Hamas decía literalmente en la conversación: tengo ambulancias, puedo salir con cualquier ambulancia. Sí. Y el otro le contestaba: muy bien, pues te voy a volver a llamar y te devolveré a casa, hermano, porque hay ambulancias que van y vienen. Es decir, Hamas utiliza la infraestructura civil de Gaza, utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, utiliza
las estructuras que deberían darles ayuda humanitaria, que son las de la UNRWA, Sí, que es algo absolutamente vergonzoso que la UNRWA esté totalmente callándose toda esta utilización que hacen de sus escuelas, por ejemplo. Las utilizan para guardar arsenales. El otro día estuvimos, como sabes, David, hablando con la portavoz de la Embajada de Israel en España. Fue muy clarificadora, tanto en cuanto Hamás ataca indiscriminadamente y paga a las milicias con pisos y con dinero por secuestros, además de los más indefensos. Sí. Es perverso, ¿no? Sí, a los ancianos perverso. Y a los niños. Es perverso. Ellos, el sueldo era $10.000 y un piso en la Franja de Gaza. Ellos aprovechan que después de 20 años de verdadera ocupación de Hamás, no de Israel, de verdadera ocupación de Hamás, de la Franja de Gaza, se ha hecho un adoctrinamiento ideológico desde niños, desde que son muy niños, en el antisemitismo, en la glorificación del martirio, en que matar a judíos es un mandamiento islámico. Son falsedades absolutas. Pero tenemos en Gaza a una juventud que está infraformada académicamente, con una depauperación económica, una falta de trabajo enorme. Prácticamente Hamás atesora todas las ayudas humanitarias y son ellos los que distribuyen esa ayuda humanitaria. Han conseguido hacer a los gazatíes rehenes de Hamás, de su propia organización. Y eso es lo que utilizan en todas partes. Ahora, lo vergonzoso es, como tú decías, efectivamente, que hay organismos internacionales allí que podrían decir la verdad y no lo dicen. Eso es. Por ejemplo, UNRWA. De todo el mundo allí sabe que es Hamás quien no deja salir a los gazatíes y quien los quiere usar como balas de cañón. De hecho, ellos mismos han impuesto bloqueos en las carreteras, tenemos vídeos, y han ejecutado a sangre fría a palestinos que querían evacuar. Yo vi el otro día un vídeo donde por la avenida Salahadin se veía una riada de cadáveres como en fila, que eran personas que estaban queriendo evacuar y los habían ametrallado. Porque a ellos les interesa que nadie salga de la Franja de Gaza. Les interesa en el fondo que sigan creciendo el caos y el número de gazatíes asesinados en modo colateral, cuando Israel en absoluto busca esto. De hecho, han aparecido también conversaciones, por ejemplo, de oficiales de inteligencia, como han llamado apareció el caso de un dentista palestino, gazatí, en el que un agente de inteligencia le llamaba y le decía: oye, por favor, tienes que ayudarme a evacuar estos 3 edificios, van a ser demolidos, tienes 2 horas para hacerlo. Y les dio tiempo para que este hombre pudiera ir piso por piso y decir: oye, van a demoler. Y luego le preguntaron, edificio. ¿seguro que seguro, no hay nadie? Exactamente, siempre. Seguro que no hay nadie. Asegúrate en los alrededores hay niños. O sea, es un protocolo que va intrínseco en cada... Se sigue a rajatabla, a rajatabla. ¿Por qué? Porque Israel está condenada a ser quirúrgica. Porque desde el momento en que Hamás utiliza los subterráneos de hospitales, como el del Quds, sí, las escuelas, las mezquitas, para guardar armas, para esconder, incluso las ambulancias mismas de la... Claro, eso se ha convertido en un objetivo militar. Pero ¿cómo puedes hacerlo de una forma tan quirúrgica para evitar los daños colaterales? A mí me gustaba mucho el testimonio de un teniente general del ejército español retirado, que decía: efectivamente hay un derecho de guerra y una población militar. Una población civil, un objetivo civil no puede ser atacado. Imaginemos un hospital, por ejemplo. Sí. Si en un hospital se localiza a un francotirador, sigue siendo un objetivo civil, no se puede atacar. Pero si en ese hospital localizas a 1000 francotiradores, una batería antimisiles o una batería de misiles, ese objetivo civil ya lo han convertido en un objetivo militar. Claro. Pero no tú, el enemigo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que jamás no tiene escrúpulos en utilizar a la población como escudos humanos. No les interesa la vida. Si así lo hicieran, lo que haría jamás sería facilitar precisamente la evacuación de los civiles para quedarse ellos. No es una guerra entre iguales, lo que estamos diciendo siempre. Si te parece, David, sí, doy paso a sí, a Aarón para que cuente su testimonio. Cuenta quién eres, de dónde vienes y qué situación te estás encontrando ahora. Claro, yo me llamo Aarón y vivo en Valencia. Somos ciudadanos españoles y nos acatamos siempre a la normativa de la igualdad, de la honestidad. Y al ver en carne propia lo que está pasando con una sobrina nieta mía, me he puesto a reflexionar qué es lo que está pasando humanamente. Yo no quiero hablar nada de política, porque no creo que en este momento vale la pena. Se ha hablado bastante de política. Pero yo quisiera aclarar 2 cosas. El objetivo de Hamás como organización terrorista no es la destrucción del pueblo judío, sino lo han demostrado ahora en Gaza, que han matado
a gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, que eran simplemente trabajadores de Tailandia, por ejemplo. Hay franceses que estaban cooperando, españoles. Me acabo de enterar que desgraciadamente una persona española ha fallecido en este momento. Ellos realmente no miden el odio y su afán a través de una religión. Lógicamente el pueblo judío es el primero que está al frente en este momento. Y lo otro que me molesta bastante es el escuchar el día de hoy, por ejemplo, que las agencias noticiosas, y estamos hablando de la cuestión de cómo se maneja la información, eran inclusive cómplices. O sea, antes de que entraran ellos a la Franja de Gaza, ya habían reporteros filmando junto con Hamás las atrocidades que ellos han hecho. Esa es una cosa inconcebible. Porque estamos hablando que el periodismo tiene que ser imparcial, tiene que dar la veracidad, y no lo están haciendo. De hecho, una cosa increíble es que dan por poner las cifras que da Hamás los medios de comunicación que están allí ubicados. Digo, bueno, Hamás es una organización terrorista. Es tremendo. No puedes dar por buenas esas cifras como algo objetivo cuando te las está proporcionando Hamás. Por ejemplo, en el ataque al hospital se acusó de que primero, cuando había sido Israel, justamente acusado, las cifras eran 500 muertos. Cuando quedó demostrado que había sido un cohete fallido de Yihad Islámica, de repente los muertos bajaron a 50. Oye, y se han hecho eco de estas cifras medios como The Guardian, BBC, o sea, medios internacionales. Pero porque, como son, son herramientas que dan esa cobertura, no se enfocan en las víctimas, que como está diciendo no son judíos solo, son internacionales, en Palestina y en Israel, en Gaza. Es decir, se están enfocando en dar cobertura a un aparato terrorista, cuando el último bastión el único bastión es Israel contra todo esto. Y me pregunto, ¿cuándo estuvo la opinión mundial cuando Siria ha matado más de 200.000 musulmanes en su propio territorio? ¿Qué ha pasado con Yemen, que supuestamente desde lejos ha lanzado un ataque de guerra a Israel y han matado a sus propias gentes? ¿Qué ha pasado con todas estas organizaciones que supuestamente están por la paz y por los derechos humanos, que todavía a la fecha siguen habiendo cadáveres todavía en las calles de esas ciudades? Eso es, nuevamente, hablando de la cuestión humana, es una cosa inconcebible. Yo voy a platicar un poco acerca de lo que nos ha pasado en carne propia. Y es una situación que, como digo, mi sobrina nieta, Ilana, ella es de doble nacionalidad. Ella nació en México, al igual que yo, de una familia muy, muy progresista. Ella ha decidido hace 19 años que quería vivir en Israel, y aunque pudo tener las oportunidades de fuera de Israel en cuestión de oportunidades de trabajo, de oportunidades de poder progresar económicamente, ella ha decidido que su amor por la tierra, por el amor por la agricultura, ella decidió vivir en un kibutz que se llama Nahal Oz, que fue uno de los que entraron los terroristas. Yo no puedo concebir, si nosotros en España, en Madrid, en Valencia, yo por ejemplo saco a mi perro en la mañana, a las 7 de la mañana, yo no puedo concebir sacar al perro y enterarme de que están entrando a mi casa unos terroristas que no me van a simplemente a sacar de la casa, sino que me quieren matar, sino que me quieren enfrente de mis hijos, como madres han visto cómo a sus hijos han sido aguillotenados, han sido descuartizados. ¿Cómo es posible que un ser humano le saque el ojo a un padre enfrente de sus hijos y le quite un seno a una madre y posteriormente le corte una mano a uno de sus hijos y una pierna al otro de los hijos? Y no nada más eso, ahí no llega, sino simplemente que esos pequeños que están ya muertos los metan en un horno y los cocinen en un horno. Es increíble. Y no da más eso, que simplemente estas gentes se sienten a comer en la misma mesa del comedor. Yo no tengo concebido en este mundo que haya ningún animal de rapiña. Olvidémonos de los seres humanos. Ningún animal de rapiña que cuando tiene a su presa come en el mismo sitio. Se lleva la presa y hará lo que hará. Pero estas gentes gozaban. Y como decía David, cada vez que mataban a uno, hablaban por teléfono ellos mismos, decirle, he matado a 10 judíos, me tocan a mí 10.000 euros o dólares aquel entonces por judío. Es un trofeo y es la incitación. Lo cosa más triste de todo esto, fuera de una muchacha, una chica de 30 años que para todos es una desgracia, ¿cómo pudieron estas gentes llevarse gente con Alzheimer? Gente que tengan, hay unas fotografías que han sacado de una mujer que simplemente no tiene idea por su enfermedad y que va sonriendo. Esta es la persona que los van a degollar y van sonriendo. ¿Cómo pueden concebir que un niño de 3 años, que para mí puede ser un niño palestino, puede ser un niño español, es una criatura, es un chaval, que no tiene ni culpa en lo que está pasando en este mundo todavía, y que todavía lo tengan rehenes? ¿Cómo una madre puede ser separada de sus hijos? Desgraciadamente,
La cuestión de negociaciones también es una hipocresía, porque el gobierno catarí, que supuestamente está en medio de las negociaciones, es el que tiene en sus casas a los dirigentes de Hamas, en los cuales reciben un promedio de 200.000 euros al mes y que tienen una fortuna acumulada de más de 15 millones de euros. Ese dinero, si realmente tú estás hablando de una causa y es tu causa, ese dinero debería de ir a las gentes que están definitivamente muriéndose de hambre y muriéndose de sed. Otra cosa que quisiera aclarar también, que la gente no lo sabe, el número de barriles de petróleo, de gasolina, que el gobierno de Israel provee antes de este masacre, simplemente representaba el 10%. O sea, que por un 10% ellos no están sufriendo. Y vuelvo a repetir, si esta gente está realmente sufriendo porque no tienen esa gasolina para sus máquinas en los hospitales, ¿cómo es posible que sigan usando ese mismo gasolina para lanzar cohetes? Que hasta el día de hoy siguen lanzando cohetes. No, y que se nutre toda esta guerra de Hamas, de exterminio de los judíos, y que pille por delante, como estamos diciendo, también se nutre de cientos de millones de dólares provenientes del mercado inmobiliario que tienen países islámicos, es decir, que hay países que son cómplices de todo esto. ¿Cómo entra aquí esa comunidad internacional también? Es un seguimiento que se lleva haciendo desde hace años. Israel lo sabe. Hay inteligencia sobre esto, se sabe de qué países financian y cómo lo hacen. Pero claro, no se puede parar legalmente. Si Irán, por ejemplo, arma a Hezbollah en el Líbano, Israel no puede hacer nada para evitar esa financiación. Lo que sí podemos hacer desde Europa es evitar nuestra financiación, la financiación que la propia Unión Europea está haciendo. Eso, de hecho, lo ha dicho ya, creo que fue von der Leyen, y Alemania, por ejemplo, ya se ha puesto muy firme. Ha prohibido incluso las manifestaciones pro-palestinas porque se han dado cuenta de que coreaban cánticos antisemitas, y se va a revisar estas ayudas a la franja porque nos hemos dado cuenta de que no van al fin humanitario para el que estaban destinados desde el momento en que no las podemos fiscalizar. Además, y que es jamás el que atesora al final estos fondos. Hay una desinformación, si me permites, David, en cómo están en Gaza. Es decir, cómo jamás tiene a los de Gaza, sean judíos, quien sea ahí. Están empobrecidos, están muriendo. Sí, es una ciudad que después de 20 años recibiendo ayudas, tiene una estructura paupérrima en todos los sentidos. O sea, parece que ellos... se diría que no han querido formar un Estado o un Estado-nación o crearse una estructura de vida para tener una convivencia pacífica y próspera, porque han utilizado todo el dinero en una red de construcción de túneles como el metro de Londres. Sí, sí. Es totalmente, y lo que ha pasado también es que si nos fijamos a la declaración de Hamas, ellos hablan simplemente de la destrucción, no únicamente de Israel, no únicamente del pueblo judío, sino en realidad de la occidentalización, acabar con todo lo que significa Occidente. Si tú ves a una chica de Gaza, a una chica de Irán, a una chica de Siria, una fotografía de los años 70 y 80, tú ves que las chicas iban normalmente a la playa en un bañador, y ahora a la fecha está prohibido. Es completamente la racionalización que no existe ningún derecho para una mujer, y como nosotros como españoles y como europeos debemos de apoyar lógicamente a esas mujeres que están sufriendo. No hay derechos en lo absoluto para un homosexual. Los matan. Simplemente los matan. Y eso inclusive ha pasado que un padre está denunciando a un hijo porque simplemente tiene otra tendencia sexual y el padre ayuda a matarlos. Eso es inconcebible. Y eso quieren transformar eso a todo el mundo. Esa es la idea de ellos. O sea, para nosotros esto, lo que ha pasado en Israel el día de hoy, es simplemente una llamada de atención. Porque ellos no se van a detener aquí. Ellos van a seguir. No se pueden negociar. No se pueden detener, ese es el problema. Sí, de hecho, la República Islámica de Irán, tengo aquí el dato, está llevando a cabo penas de muerte a un ritmo alarmante, de manera que se ha condenado este año a 419 personas, en los primeros 7 meses de este año. Y esto supone un aumento del 30% con respecto al año pasado. Han aumentado el número de penas de muerte. Y eso sin contar ejecuciones sumarias extrajudiciales, como ha sido el caso de Amira Galvant o Mashamini, que han sido asesinadas por no llevar velo. Yo no he visto manifestaciones de la ultraizquierda contra Irán. ¿Tú los has visto, Aaron? Yo no. O no contra Irán, a favor de las víctimas, mujeres, que se supone que aquí somos líderes en la defensa de la mujer maltratada y violada y asesinada. Pero parece que no se puede nombrar a Irán. Irán tiene que ser protegido cuando Irán está haciendo esto. Lo más curioso es que la ONU
decía Antonio Le ha dado Guterres, La ONU. con la ONU a la Nuestra amiga cabeza, la ONU, José. con Antonio Guterres a la cabeza, les ha dado la bienvenida al país de Irán como país miembro del Foro Social de Derechos Humanos. ¿Alguien me puede explicar esta ironía? Y es el que va a presidir, por supuesto. Él es el que Presidirá presidirá los el derechos Foro humanos. Social de Derechos Humanos, Correcto. el representante iraní. ¿Alguien me puede explicar esta ironía? Y sin embargo a Israel se le acusa de inhumano, de genocidio. Bueno, es un mundo Imagínate de locos. la indefensión ante esa opinión pública manipulada que quieren Sí. llevar a Netanyahu a crímenes contra la humanidad. Es que es tremendo. Crímenes el tema. contra la humanidad. Es tremendo. Es tremendo. Es como si estuviera defendiendo a Hitler y estuvieran... es que a que ahora lo pensamos con los años decimos... El esto mundo es al absurdo. revés. Claro, es así. Es el mundo al revés, es el mundo al revés. Y que el Estado de Israel no ha ejecutado ninguna ofensiva voluntaria, sino que es reactivo a lo que está sucediendo. Así es. Yo hace unos días estaba platicando con mi marido, mi pareja, y le comentaba, yo creo que uno de los errores más grandes que tiene el Occidente es que en lugar de dar armas, debiera de dar los medios para que sigan progresando. Si el día de mañana esta gente, en lugar de dar armamentos, pusiera, qué sé yo, 50 McDonald's, y que la gente fuera a comer a McDonald's. Suena muy sí, totalmente se te entiende, irónico, sí. ¿verdad? O darles los medios para que tuvieran una casa y todo eso, estas gentes inmediatamente se dan cuenta que existe otra posibilidad de vivir. Es que desgraciadamente, como decía David, si tú eres un chaval que a los 6 años ya te están metiendo en la cabeza que tu objetivo, porque es la única forma como te vas a ir al cielo, y como vas a tener un piso de 10.000 euros, y como vas a poder ir a estar con 40 vírgenes, es matar a tu prójimo. Eso, lógicamente, Además que es una manipulación atroz y Del perversa Islam. del Islam, que estamos diciendo, no son representantes de la comunidad islámica. Efectivamente. Una de las cosas más dolorosas, hablaron antes de que a Israel y a cualquier persona de buena voluntad le interese la vida de la persona. Una de las cosas que llama la atención es la cantidad de gente, y hay medios de comunicación, Twitter, que lo están haciendo ver, que se dedica a quitar carteles de los rehenes por la calle. ¿Y tú has visto alguna No persona me parece que... algo, Sí, no se me ocurre algo más inhumano. No sé. Y David, ¿y tú has visto alguna persona que quite un cartel de un perro perdido o un gato perdido? No. Ah, bueno, eso yo no, pregunto. Eso no se toca, pero parece que si es judío, es judío, hay fotos de mujeres No, a los en judíos Nueva York. a los judíos se les puede matar. Se les puede esto matar. es Vox Populi. Es como que los judíos deben dejarse matar, Sí, sí. como si tuvieran la obligación de dejarse matar. Oye, pero quitar carteles por la calle que se han puesto de rehenes, que están secuestrados por una organización terrorista, hay que tener el corazón muy negro para estar quitando esos carteles como se ha visto. Y se me disculpe por parece una broma, pero es así. Parece que una comunidad de gatos, de felinos, tiene más valor Sí, que totalmente. las víctimas de judías. Claro. Presupuestariamente. Hasta ese nivel perverso estamos llegando. Si, Pero si tú estoy haces una seguro- manifestación pro gatos en el ayuntamiento, probablemente van a sacar el permiso más rápido que lo que hemos sacado nosotros para Eso hacerlo. es, Es una ironía, pero es la verdad. Efectivamente, hay una falta de empatía. Ayer leí una noticia con una tristeza, a mí me dejó entristecido, pues ya nos hemos enterado de que ha muerto hoy Iván y Larramendi. Bueno, se ha descubierto que murieron Y su su esposa, sí. se ha descubierto que murieron quemados vivos en su casa, pero murieron abrazados. Ya. Hasta tal no se les punto ha podido que separar, no sí, se les sí. ha podido separar los cuerpos, van a ser enterrados juntos. Esto es lo que ha hecho Hamás. Esto es lo que ha hecho Hamás. Con cientos y cientos de personas vamos a terminar aquí. Por supuesto, mandamos... es que se queda corto los ánimos, el apoyo, Muchas gracias. el clamor al cielo a la familia de estas personas, por supuesto a todas y cada una de las víctimas, personas, que al final es lo importante. Aarón, ánimos a ti también. Gracias. A ver Sí. si se soluciona todo esto, que parece que no, va a ser a corto plazo. Gracias por venir y volvemos enseguida con más cosas en Es la Mañana de Valencia. Muchas gracias.